Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy Pues bien, muy bien. encantada de estar contigo, estar con todos vosotros y muchísimas gracias, por la No, invitación. no, a ti, yo también estoy encantado. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar presentándoos a Olga Sarracayo, para los que podáis no conocerla. Estoy seguro de que muchos y muchas ya la conocéis. Y bueno, tengo aquí una pequeña chuletita, como hago siempre, Olga, porque claro, esta gente que tiene tanta experiencia como tú, no, mi memoria ya no me da. Así que yo voy aquí con la chuleta y tú, si hay que corregir algo, me lo dices. Bueno, tú ahora mismo te defines, al menos así lo haces en tu portal de LinkedIn, como experta en comunicación, formación en habilidades de gestión directivas muy diversas, y también como coach tanto en el terreno profesional y empresarial como en el Ujú, terreno más personal, lo cual abarca ujú, un montón de contextos y un montón de aplicaciones que ahora nos irás también contando, ¿no? ujú, Luego, por resumir tu carrera, que es muy amplia, pero yo digo aquí algunas pinceladas que tengo. Tú has trabajado como project manager en branded content para un montón has hecho campañas para cientos de marcas, algunas marcas ujú, muy grandes. Has sido directora creativa de Universal McCann. Has trabajado como locutora, redactora, guionista, productora en varios medios, en tanto radio, ¿no? Cadena SER, Onda Cero Radio, como prensa, ¿no? Diario Ya, también en Antena 3 Radio, un montón de cosas. Y partiste de una licenciatura en Derecho que luego completaste con temas de comunicación cultural, gestión de management musical en la Universidad Miguel de Cervantes. Hasta ahí un poco lo que figura en el currículum como, entre comillas, oficial. Entonces, con este carrerón, sobre todo en el mundo de la publicidad, ya hemos hablado tú y yo de esto algunas veces, lo que era la publicidad antes, ¿eh? Lo que era antes, Lo que efectivamente, era antes la publicidad, ¿no? Yo tenía un amigo que trabajaba en la banda de Agustín Medina y luego ajá, qué bueno. en otras agencias, director creativo también. Fue el director creativo más joven de España, creo. Yo estaba en la facultad. Muy buenas campañas además, sí. Estaba en la facultad como buen estudiante sin un duro, y eso de Ujú, tener un amigo rico porque trabajaba en publicidad en aquellos entonces, ya sabes, ahora es otra cosa, pues era ujú. una maravilla. Entonces yo lo que te quería empezar preguntando es, ¿cómo te encuentras tú con la PNL? Porque tú vienes en principio del mundo de la publicidad, y en los años además en los que tú trabajas es un mundo vertiginoso en velocidad. En principio, como que la PNL, sobre todo cuando uno la empieza a practicar con uno mismo, con uno misma, requiere un poco parar, una mirada interna, introspección, Ujú, darse cuenta de un montón de cosas. Y el mundo desbocado de la publicidad, ¿no? De estar siempre trabajando para afuera, ¿no? Para el cliente, ¿no? Sin horarios prácticamente. Es lo más alejado que me puedo imaginar de esa necesidad de una postura contemplativa, introspectiva, que es un poco lo que requiere PNL, por lo menos para empezar. Luego ya lo puedes hacer con varias personas y aplicarlo a formación y a coaching y a muchas más cosas. ajá. Pero para empezar, mundos muy distintos. Entonces, ¿cómo te encuentras tú con la Pues, pues, PNL? pues fíjate, José Luis, al final todo encaja. Así, a ver si tengo la capacidad de poder enlazar rápidamente todos los temas, porque, a ver, como muy bien has comentado, José Luis, yo comencé en la comunicación, pero comencé en el mundo de la comunicación ya no como publicista, que luego después, como has comentado, publicista específicamente branding content, sino que comencé con el mundo de la comunicación y Ujú, desde el mundo del derecho. Es decir, yo entré por casualidad en primero de la facultad porque me comentaron en lo que es comunicación, en una radio, porque me comentaron que si quería participar en unas tertulias. De repente, cuando yo entré en una radio, dije, wow, esto es lo que a mí me gusta, comunicar, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que desde el primer momento soy consciente de que no he acertado en la elección de lo que estoy estudiando, porque lo mío, lo que me apasiona, lo que a mí me mueve es la comunicación, pues ujú, ya comenzamos a tener un nexo con la PNL. ¿Cómo llego realmente yo a la PNL, no? Pues efectivamente paso por comunicación pura y dura, con lo,
realizando una labor muy de pico pala, ¿no? De decir, bueno, hay diferentes formas de comunicación, no es igual comunicar en la radio que comunicar en la tele, que comunicar en el periódico, y por lo tanto tuve que comenzar a acercarme a cómo la comunicación era muy diferente si estábamos en un entorno o en otro. Tampoco nos desviamos, ¿no? Si hablamos de la PNL también, tiene un punto de nexo, ¿no? Ahí bueno, de lo que es la importancia de la comunicación en la PNL, el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, ya comenzamos a tener más nexos, ¿no? Pegados a la PNL sin yo saberlo. Pero fíjate, el mundo del analógico me llega al digital. Y cuando yo llego al digital, independientemente de todo lo que has comentado, al final mis últimos años los dedico al mundo digital, y cuando aterrizan aquí las redes sociales, aterriza YouTube. Entonces hay un grupo potentísimo que es Endemol, que bueno, pues Zeppelin, Yes Music, todas las productoras están ahí, que decide apostar por estos videocreadores. Entonces se ponen en contacto conmigo diciendo, a ver, se están comunicando, pero queremos que se comuniquen siendo ellos, pero queremos que saquen lo máximo de ellos. Y ahí me encuentro diciendo, vale, ok, yo tengo dominio lógicamente, ¿sabes? Pues de 25 años de lo que es el mundo de la comunicación en los diferentes lenguajes. El mundo digital yo ya había tocado alguna pincelada también, pero me encuentro con personas que se comunican y que la comunicación va con su ADN, y que el canal que están utilizando es su ADN, son ellos. Por lo tanto, aquí decido coger y formarme, como bien has comentado, como talent manager. Pero, ¿cómo llego a la PNL? Claro, porque con lo que estás contando podría parecer un poco que ibas, bueno, es verdad que la PNL nace, de hecho, es un modelo de modelos, pero el modelo más original de PNL, que es el metamodelo del lenguaje, pues es algo que en comunicación es básico, ¿no? Entonces, ¿fue el tema de cómo expandir tus habilidades en comunicación, como en principio ibas dirigiéndote a la PNL, o lo que tú habías pensado que PNL te podía aportar, temas de cómo comunicar mejor? ¿Cómo comunicar mejor a estos perfiles, además creativos? Yo Ok. quería encontrar una manera de llegarles, de comunicarme mejor con ellos y mostrarles cómo a través de la comunicación podían encontrar ese camino en el que su lenguaje verbal y todo el contenido que querían hacer en sus canales formaran parte de su esencia. Pero cuando yo empecé a investigar entonces qué metodología era la más adecuada, porque claro, yo estuve viendo, digo, bueno, y todas son excepcionales, ¿de acuerdo? Pero yo requería encontrar una metodología, técnicas que estuvieran muy testadas, porque yo tenía que trabajar con ellos de forma muy rápida, muy ágil, y además muy clara, es decir, que pudieran comprender técnicas o metodologías. Incluso para mí tenían que ser rápidas y muy fáciles de aprender también, ¿no? Muy sencillas de comprender para poder comunicarme con ellos, pero luego yo tenía que enseñarles a ellos Y las dime, maneras. dime una cosa, eso es, yo creo que está un poco claro lo que ibas buscando, sobre todo esa fórmula que te pudiera facilitar la Sí. comunicación con este rol o con estas personas que tenían un rol tan específico y tan emergente en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que te encontraste y cómo recuerdas tu formación? Bueno, pues te comento que lo que más o sea, mi formación fue directamente eh, abrirme a un mundo en el que yo podía comprender cómo realmente la comunicación se genera, se crea en el ser humano. Y además, por supuesto, mejoró, por supuestísimo, mi forma de comunicarme con los demás, pero me abrió un mundo al principio que me enseñó cómo comunicarme también conmigo misma. Ujú, Cuando hablo de eso, hablo de que yo descubrí con la PNL que a través de mi forma de comunicarme, ya no con el mundo, sino conmigo misma, yo estaba descubriendo barreras, límites, trabas
dificultades, complejidades en mi comunicación, pero no solamente en mi comunicación, en mi forma de procesar la información que yo recogía del mundo, en mi forma de crear mis pensamientos. Mm. Que toda esa forma de crear mis pensamientos, de toda esa forma de comunicarme con el mundo, me llevaba a poder incluso crear patrones de pensamiento tóxicos que limitaban muchísimas veces Mm. aquellos objetivos, metas que yo me proponía, que incluso dificultaba la comunicación con otras personas también. Claro, yo no sé, Olga, Pero yo es que, creo, perdona, José Luis, pero es que, sí, y acabo, pero es que eso me encontré yo con estos perfiles. Personas que querían comunicarse, pero que se encontraban en su forma de comunicarse con ellos mismos, ya no a través de su canal con los demás, barreras y límites que les dificultaban muchísimo poder ser ellos mismos, explosionar, ser 100%. Y ahí entiendo, encontré un montón de posibilidades para trabajar con ellos barreras. entiendo. Te quería preguntar, porque a ver si estamos ahí sintonizados. ¿Tú recuerdas qué ejercicio estábamos haciendo en una de de nuestras sesiones con los compañeros y demás? Yo ahí vi, claro, había unos cuantos, pero yo no sé, hubo uno que yo recuerdo que te miré y vi como que hacías Ya, wake up, sí, sí. despertar. ¿Te acuerdas qué ejercicio fue? Fue la pirámide de Robert Dills. Exactamente, fue el La ejercicio pirámide de Robert Dills, cuando que todo. estábamos haciendo la integración de niveles lógicos, ¿no? Bueno, Con yo aquella. ahí tengo que decir, de verdad, a las personas que puedan ver esta entrevista, que ¡buah! Yo cuando hice ese viaje por la pirámide y llegué a la cúspide de la pirámide y me di cuenta, descubrí cuál era ese propósito, esa misión de vida que yo había percibido de alguna manera en algún momento, ¿sabes?, de mi vida, que podía ser importante para mí, que era como un poco mi objetivo, ¿no? Mi objetivo en todo el trabajo que yo había hecho durante todos estos años, al final culminaba en una misión, en un propósito, y cuando yo, arriba en la pirámide, dije, me acuerdo que te quedaste tú también, y dije, José Luis, acabo de descubrir dónde me quiero enfocar, qué misión, ¿de acuerdo? Quiero y lo tengo clarísimo. Y además, Olga, es que luego es que fue a acabar el curso y no has parado No he parado, hasta hoy, haciendo no he cambios parado. muy importantes en tu vida y tomando ya decisiones, esto sí, esto no, como Sí, con, ¿no? También sí, a ver, sí, todas las decisiones implican atreverse y aceptar riesgos, pero como yo digo, quizá hay riesgos que no puedes correr y también hay riesgos que no puedes no correr para efectivamente. alcanzar el Para resultado, ¿no? alcanzar, Que vas buscando, que una vez efectivamente. que tienes claro el propósito, pues oye, ahora está el camino. Hay que andarlo, pero está ya el camino, ¿no? Entonces, ahí te quería también preguntar, porque claro, la entrevista, fíjate, ya nos quedan 10 minutos, es que se me pasa muy rápido. Te quería preguntar, luego tú, más que volver al mundo de la comunicación corporativo y demás, lo que has Ujú, hecho es como emprendedora, lanzarte al ruedo y como claro, digo, pues ahora yo he visto que te dedicas mucho a la formación, al coaching, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, sí, sí, tanto sí, en la búsqueda de lograr resultados como en trabajar con personas o como organizaciones o con grupos sí. que Ujú, tienen barreras que no les permiten avanzar, ayudarles en ese proceso de transformación. ujú, Entonces, esto creo que a muchas personas que nos puedan estar escuchando les resonará porque creo que muchas o son coaches o están en el proceso de convertirse en coaching ujú, y de una u otra manera están trabajando en procesos de transformación y en procesos de acompañamiento a otras personas o organizaciones en lo ujú, que es, pues oye, encontrar un sentido. ujú, Hay personas que ni siquiera no es que no tenga sentido lo que hacen, es que no saben lo que quieren hacer. Así que ujú. eso requiere muchas veces contar con un coach o con una ayuda profesional. Entonces tú llevas ya unos años, porque nosotros acabamos ya hace unos años, Sí. andando ese camino. ¿Qué puedes compartirles a estas personas que nos pueden estar escuchando, que se pueden identificar mucho con Ujú, el rol pues de coaching y apoyo en procesos de transformación? ¿Qué les puedes compartir de cómo tú crees o tú piensas o sientes que ujú. la PNL te ha ayudado o cómo te contribuye, ¿no? De alguna manera en ese propósito. Mira,
cada persona con la que yo trabajo, y como bien comentas, José Luis, trabajo tanto lo que es la parte generalista. ¿Qué quiere decir generalista? Pues todo tipo de públicos con todo tipo de edades, ¿de acuerdo? Y en ese sentido trabajo, por un lado, pues con entidades públicas, por ejemplo, con ayuntamientos, en las que lo que propongo es talleres, por supuesto, la base PNL, y ahora os voy a contar por qué, ¿de acuerdo? La base PNL, luego también inteligencia emocional, también aporto con inteligencia emocional, pero PNL es la base. Y lo que hago es propuestas que puedan contribuir a la generalidad de los perfiles de personas, de todo, como os digo, a partir de 18 para arriba, mujeres, hombres, da igual de dónde vengas, de la empresa, de ama de casa, de donde sea. Y al final son temáticas que lo que te ayudan es a avanzar en tu vida y sobre todo a crear tu vida 100%, a ser tú plenamente. Y en ese sentido me encuentro personas que es a nivel personal y personas que me es a nivel profesional. Pero puedes crear perfectamente con la PNL, perdón, y con todas las herramientas y todas las metodologías que hay, unos programas personalizados también, ¿de acuerdo? En los que puedas ofrecer un tipo de taller en el que sea válido independientemente de dónde vengamos y de dónde nos hayamos cocinado. Entonces, Qué para mí eso interesante. es maravilloso. O sea, para mí ¿Puedes, eso fue increíble. puedes compartirnos, por ejemplo, cómo la PNL, sin tecnicismos, porque quizá hay personas que los términos que podemos utilizar tradicionalmente en PNL, pues a lo mejor no lo entienden porque no lo han visto Sí. todavía, pero por una parte diferenciando lo que es el trabajo con grupos, por ejemplo, en esos talleres que comentas, donde te Sí. puede venir gente de mundos muy distintos, ¿no? Ujú. Al trabajo uno a uno que también haces, ¿no? Lo que Ujú. es Que el trabajo también. más, por ejemplo, de coaching personal, ¿no? Sea Sí. a nivel ejecutivo porque es alguien que trabaja en una empresa, o sea, a nivel personal porque es alguien que está buscando un apoyo de un coach para Pero solucionar un además, determinado... José Luis, trabajo a nivel personal, como tú dices, tanto lo que es la parte ejecutiva, como bien has comentado, perfiles que solamente quieren tener un objetivo profesional y mejorar habilidades sociales, mejorar inteligencia emocional, mejorar generación, Mm. eliminación de pensamientos, límites, es decir, liderazgo ¿Y auténtico. Pero cómo, luego tengo personas que tengo teenagers, como digo yo, es decir, los adolescentes. mm, Tengo escuela de padres también, ¿vale? ujú, Tengo a padres con hijos para gestionar a hijos pues, que tienen autismo, TDAH, y ellos mismos no saben cómo afrontar determinadas barreras que se mm, encuentran. Y tengo mujeres que desgraciadamente vienen de violencia de género. Tengo también hombres que se han quedado en el paro y han de reinventarse profesionalmente. Es decir, la PNL te ofrece miles de posibilidades. Y una de las herramientas, José Luis, fundamental, en la que yo voy metiendo luego todas las herramientas, eso es un truquillo, ¿eh? que además tú me dijiste que yo también hago. Es decir, es la pirámide de Robert Dills y en cada escalón voy añadiendo todas las técnicas y la metodología que aprendimos en Practitioner, que es impresionante. Y bueno, y como hay un montón de técnicas y de métodos, de metodologías, mm. eh, te ofrece la posibilidad de que lo que en un momento determinado para alguien funciona maravillosamente bien, para otra persona funciona bien, pero tienes otra que puede funcionar mejor. Y es que todos los perfiles al final terminan avanzando, que es la mayor satisfacción que yo me llevo. Esa es otra cosa que quizá es interesante que comentemos. Por ejemplo, personas que pueden llevar cierto tiempo trabajando desde una aproximación, vamos a decir, más estándar de coaching, ¿no? Donde casi todo Ujú. es conversacional, es cero directivo y lo que se pretende es que en ese acompañamiento el cliente pueda ir dándose cuenta de cosas y también vaya viendo más opciones y encuentre la fuerza también un poco para dar sus pasos. Pero ¿en qué se diferencia o qué puede un coach que venga trabajando así, que es un enfoque súper válido y muy probado, pero quizá los que hemos trabajado con ese enfoque y luego lo hemos combinado con más cosas, con PNL, etcétera, Ujú. vemos que se puede, yo al menos
puedo trabajar a veces como consiguiendo resultados a veces sorprendentemente deprisa y sorprendentemente perdurables en el tiempo. O sea, me parece como que es Efectivamente. un boost, ¿no? A Sí. lo que puede Y ser. además con una ruta, José Luis, además con una ruta, perdona que te haya interrumpido, o sea, con un esquema que la persona con la que trabajas puede comprender dónde está. Es decir, no, no son, y disculpad, pero no son conversaciones solo y exclusivamente, es una ruta muy concreta de esa persona, donde tú a través de una metodología de PNL detectas dónde están sus principales barreras o dónde están sus principales límites y a partir de ahí, con esa ruta, la dibujas claramente y esa persona no se encuentra en ningún momento perdida, todo lo contrario, sabe en qué proceso está en un momento determinado de, de su acompañamiento y además al mismo tiempo aprende herramientas y técnicas que son muy eficaces. Yo también tengo la experiencia de obtener rápidamente resultados, pero además cambiar vidas. O sea, cambiar vidas en el sentido humilde, por favor, o sea, diciéndolo Sí, sí, humildemente, sí, sí. pero cambiar realmente, llegar con la PNL y ofrecer a esa persona el método y la fórmula de darse respuesta, de autoconocimiento, de avance y de cambio. Y siempre con una ruta muy concreta, esa persona en ningún momento está perdida, está continuamente sabiendo en qué punto está de su proceso de acompañamiento y evolución y además haciendo ejercicios. Yo necesitaba, requería una metodología con ejercicios que pudiera además enseñar y que puedan utilizar para un futuro. A eso quería que, por ejemplo, alguien que se puede imaginar una sesión de coaching estándar donde decía la herramienta fundamental es la conversación. ¿Qué puedes compartir con la audiencia que nos estés escuchando que quizás se lo pueda aclarar? A ver, cuando hacemos técnicas de PNL ya hemos establecido un nivel de rapport o de congruencia, ¿no? De esa sintonía donde realmente hay apertura, hay seguridad psicológica, hay confianza y entonces las cosas fluyen entre tú y el cliente. Cuando hacemos determinados ejercicios de PNL sabemos que van a ser mucho más efectivos si no los hacemos desde nuestros egos y la postura un tanto acomodaticia de yo en el rol de coach y tú en el rol de coachee, sino que trascendemos un poco todo eso y de hecho la persona entra en un viaje interior que requiere que Totalmente. sepamos cómo la persona pase de un estado, si quieres, de conciencia ordinaria, donde uno viene acelerado, pensando en lo que tiene que hacer mañana, en lo que ha dejado sin hacer hoy, en el estar aquí ahora centrado en una percepción muy clara, sin velos, de sus propios procesos. Y eso requiere saber poner a la persona un poco en ese estado y que la persona se preste también a querer trabajar en ese estado. Esto a muchos coaches que no han trabajado a lo mejor con esquemas de PNL es lo que les llama la atención de la PNL cuando vemos, por ejemplo, mis mejores sesiones han sido enteras con el cliente con los ojos cerrados y yo simplemente haciendo una guía, pero donde él está teniendo su propio viaje. Claro, este esquema de trabajo es muy distinto del de que tenemos todos en la cabeza de ver la típica sesión de coaching, donde estamos los dos con los ojos abiertos contándonos lo que pensábamos, lo que razonábamos y lo que analizamos. No tiene nada que ver con una sesión, como tú sabes, donde hay pausas muy largas, se trabaja mucho con el inconsciente, el empleo del lenguaje no tiene nada que ver, ¿no? Totalmente. Y estas cosas le pueden llamar, creo que resultan muy atractivas, pero también muy enigmáticas. Despierta mucho la curiosidad porque para muchas personas es que, ¿qué están haciendo? Es decir, puedes ver una sesión, ¿te acuerdas cuando yo os decía, vamos a ver, si yo os empiezo haciendo una práctica de lo que vais a ver en el último módulo, no entendéis nada. Por eso os pido paciencia y que me permitáis que empiece de acuerdas, ¿no? Y Y al además final lo así, entiendes todo, ¿no? totalmente, además. Y además yo tengo testado también que de esa manera también es la forma de trabajar con la persona que acude a que la acompañes, a que hagas un proceso de acompañamiento. Es decir, la PNL te ofrece esa maravillosa apertura de puerta inicial en la que de repente le puedes comentar mediante una técnica como es la de Robert Dills, ¿no? Es decir, le puedes comentar a la persona con la que estás trabajando, estás aquí, este es tu proceso, has detectado aquí efectivamente, aquí hay esto es un tema para trabajar, ¿no? Entonces le ofreces una visión, en primer lugar, que le descubres de pronto algo respecto a
a lo que viene a Ujú. trabajar, ¿no? Y en segundo lugar, comienzas a trabajar con herramientas muy comprensibles, modalidades sensoriales, empiezas a explicarle un poco cómo funciona el ser humano, ¿no? Cómo funciona la mente, cómo se generan esos pensamientos, pero además de que le vas explicando, lo que vas es enseñándole metodología, porque al final le enseñas cuáles son los pensamientos inútiles que, por ejemplo, cada persona alguna vez en su vida y recurrentemente hace y cómo es importante detectarlos para entrenarse en no hacerlos. Pues Entonces, comienza a comprender cosas y al final le llevas a ese mundo, como tú muy bien comentas, José Luis, que es al final también en el practitioner, ¿no? Cuando es al final y comprendes todo, haces ese círculo que cierras, ¿no? Pues a la persona con la que estás trabajando haces lo mismo, le llevas a ese mismo cierre, ¿no? En el que todo al final encaja y eso es maravilloso. Además, a mí me encanta porque, como yo les digo cuando vamos a trabajar, ¿no? mm, Yo no pretendo que tú estés aquí mucho tiempo. O sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es al contrario, es decir, que estés lo menos posible y realmente el objetivo lo hayamos alcanzado. Y claro, eso también les sorprende, ¿no? sí, eso Sorprende. te iba a preguntar, porque yo, por ejemplo, em, bueno, ahora trabajo más con grupos y en formación, pero pues sigo haciendo a veces algunas sesiones individuales, casos que me lo pueden pedir y me encaja también, porque me tiene que encajar a muchos niveles, ¿no? En el nivel profesional, en el nivel personal, etcétera. Pero cuando hago, es que es rarísimo que pueda hacer más de 5 o 6 sesiones. Es A mí me pasa. rarísimo, pero rarísimo, rarísimo, porque en 5 sesiones en PNL pasan muchas cosas. Y hay gente que me comenta, sinceramente, ¿no? Que llevo 1 año y medio con el psicólogo, tal, y Ya no saben ni, veo. y están mareando la perdiz, pero que como, y a veces con 2 o 3 sesiones la persona toma, no sé, unos avances y es curioso, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Yo me siento ahí muy útil cuando trabajo con PNL Yo porque digo, claro, también. cuanto menos tiempo hago falta en un proceso de ayuda a otra persona, significa que mejor he hecho mi trabajo, Pero además ¿no? luego después te quedas, yo estoy absolutamente de acuerdo, además luego después te quedas en contacto con esas personas y bueno, yo ya hace 7 años, por lo menos, creo que 7 años, ¿no? Cuando yo acabé contigo el curso de practitioner y yo sigo en contacto con las primeras personas con las que yo comencé a trabajar Sabes los cambios que han hecho, ¿no? Su vida. y, bueno, es que me los comparten y es como, bueno, algunas personas posteriormente han querido estudiar PNL Mm. porque, bueno, Claro, queda a mí me pasó la justamente esto. sorpresa, la Como sorpresa. psicólogo formado a nivel, ¿no? De facultad y universidad, claro, de repente, pues años después de probar un montón de cosas más ortodoxas que no me funcionaron, cuando simplemente en una sesión de PNL dije, wow, ¿qué ha pasado aquí? Yo dije, yo necesito entender esto. Y entonces empecé a estudiar PNL hace muchísimos años y ahora mira. Oye, se nos ha acabado el tiempo, entonces vamos a ver cómo concluimos. Por una parte, bueno, agradecerte, quiero decir, para todos. A ver, tu web es olgasarracayo.es, ¿lo he dicho bien? Sí, está bien. Olgasarracayo.es, todo junto, por si queréis conocer un poquito más en profundidad el trabajo de Ya. Olga. Y también te diría, ¿qué te gustaría a ti compartirles a las personas que nos puedan estar escuchando, a aquellas que estén sobre todo en un proceso quizá pues de plantearse, oye, tengo esta necesidad de, si quieres, de... Hay veces que estamos en esa necesidad de formarnos, ¿no? Porque íbamos de Ujú, un curso, íbamos a otro curso, íbamos a otro curso, porque tenemos esa necesidad, esa sed, si quieres, de aprendizaje. Y por ahí, si estás en un camino de desarrollo, crecimiento personal, PNL yo sé que es una palabra que se cruza, hablas con un, pero es difícil de comprender inicialmente. Entonces, de alguien que ya hace 7 años que se ha formado en PNL y que luego lo ha estado utilizando extensivamente, como es tu caso, ¿qué le podrías compartir a una persona que esté donde tú estabas hace 7 años? Que pueda estar con la curiosidad de qué puedo encontrar en la PNL, cómo funciona, cómo puede complementar mis competencias, no sé, como coach o como muchas otras, ¿no? ¿Qué podrías compartirles que les pudieran ayudar ujú. a, no sé, tomar tu testimonio como algo con lo cual igual se pueden identificar? Vaya pregunta, ¿eh, José Luis? Bueno, Es para...
En primer lugar, para aquellas personas que estén viendo, ¿no? Esta entrevista y estén en un proceso de inquietud personal, lo primero, la invitación a que busquen de verdad hacer un taller, hacer un curso, aunque sea un curso sencillo, es decir, para hacer un acercamiento a la PNL, porque van a descubrir lo que la PNL realmente puede aportarles de forma simplemente muy sencilla, muy rápida, en ese avance personal. Yo tengo también dentro de las personas con las que trabajo alguna persona que es coach también, ¿no? Y lo que quieren es aprender metodología para que cuando lleguen a un punto que con el cliente, con su cliente, con la persona que están acompañando, ya no pueden avanzar, por favor, herramientas que inmediatamente, rápidamente puedan usar para avanzar, ¿no? en ese proceso de acompañamiento. Y es que la PNL puede abarcar, o sea, pues desde habilidades sociales, la comunicación, ¿no? Totalmente, pero abarca también toda la parte de proceso de pensamientos, patrones de pensamientos que se fijan. ¿Y quién los encuentra cuando estás en un proceso de acompañamiento a una persona que tiene un patrón que repite una y otra vez? Por ejemplo, a nivel de pareja. No, es que siempre las parejas acaban igual. Bueno, hay un patrón de comportamiento, ¿no? No, es que siempre me pasa lo mismo con los amigos. Bueno, vamos a ver cómo está ese empoderamiento también, ¿no? Que también esas capacidades, ¿no? Que descubrimos a través de la PNL de cada persona, se las hemos puesto en Es valor. curioso Bueno, porque, es increíble. claro, como lo estás contando, porque cuando oímos PNL parece que PNL es una metodología que está ahí fuera, pero PNL es tu PNL, o sea, tu programación. Cuando Olga está, por ejemplo, hablando de que un cliente suyo le dice, es que siempre me pasa lo mismo con mi pareja o siempre me pasa lo mismo con los amigos, es que tu PNL te está llevando a eso. A lo Efectivamente, es que mejor tienes un necesitas patrón. cambiar tu PNL, ¿no? Claro, Eh, es que es ¿no? buenísimo eso, porque es la verdad. ¿No? Es Claro, así, ¿no? ¿no? Es decir, todo tu patrón de pensamiento, todo tu patrón de comportamiento, toda tu gestión emocional, la estás haciendo de la misma manera, pero sobre todo asentado en una serie de etiquetas, barreras, etiquetas que nos hemos creído, que lo hemos convertido en ley y que nuestro cerebro automáticamente las hace entrar en acción como no le Claro, haga un entrenamiento para decirle que por a aquí tu no, sitio. que por aquí no, que Ya, estás ya, ya. repitiendo algo, pero que por aquí no es, que esto es un error, no es un error, es una equivocación, que vas a volver otra vez a seguir el mismo patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, para los coaches, pues es un complemento. Si quieren encontrar herramientas y metodologías que realmente puedan hacerles avanzar hasta el final, Mm, y hasta el final digo, hasta el proceso de explosionar esa persona a mm. la que están acompañando, Y, y es la PNL, de la PNL. y también, y ya la última pregunta para acabar, claro, muchas personas pueden estar empezando o continuando o llevar tiempo ya con sus procesos de coaching. Muchas personas también, o en paralelo, muchos de estos coaches, lo que están buscando, porque están en un camino de crecimiento personal o de desarrollo personal, lo que Sí. van buscando Ujú. es eso, ¿no? Lo que van buscando es poder crecer personalmente, ¿no? Y es curioso porque algunas personas tienen la idea de que PNL es sobre todo un método para conocerte a ti mismo, a ti misma, que también, pero sobre todo es un método para cambiarte a Para ti, cambiar. porque hay personas que se pueden pasar toda la vida conociéndose y se te ha pasado la vida y no te llegas a conocer. O incluso Efectivamente. cuanto más te conoces, menos te gustas. Si no haces algo con Fíjate, eso, ¿no? fíjate, Claro, junto con la gestión emocional, bueno, porque bueno, en los procesos de PNL también las emociones entran, lógicamente. claro. Entonces, ahí tenemos el cerebro ¿no? del estómago, los intestinos, ¿no? Que es el que muchas veces mandan. Y bueno, a través de la PNL, y luego, ya ahora te comentaré también otra cosa, ¿no? Porque entras, Pero claro, tenemos que ser en, breves, Olga, porque ya entras en el miedo cuando haces gestión emocional, también con la PNL, ¿no? Entras en el miedo y de repente comienzas a decir, vale, ok, ¿y cómo reconozco yo mi miedo? Bueno, pues la famosa, para mí famosa, vamos, herramienta Visual Squash, es decir, a mí me ha hecho tener unos
descubrimientos con las personas que acompaño, de reconocimiento de miedos y de obtención de información que pasa del subconsciente al consciente, que hace permeable esa información. Impresionante, o sea, impresionante. Aclaro un poco. Visual Squash es una técnica de PNL de negociación de partes o de trabajo con polaridades, ¿vale? Cuando estamos escindidos o nos autosaboteamos y a nivel acabamos haciendo todo lo contrario de lo que queremos hacer y eso se repite de una manera constante y ahí Visual Squash pues es una técnica muy útil, ¿no? Bueno, Olga, mira, tenemos que terminar, así que termino agradeciéndote de nuevo que hayas estado aquí. Me hace mucha ilusión que Gracias a hayamos ti, José estado en Luis. esta charla después de tanto tiempo. Yo te sigo por ahí, ya sabes Yo que también, te sigo. yo también. Y lo que pasa es que no he ido ahora por Levante. Cuando vaya ya algún día, sí voy, me acordaré de ti. Y Y nada tomarnos un más, café. te deseo Yo que, agradecerte en primer lugar, pues, haber sido mi maestro. bueno, También ya quiero, sabes que eso de maestro me pesa quiero un poco. decirlo también, Me, pero me, me gusta más seguir de aprendiz lagartija, bueno, moviéndome. porque siempre seguimos aprendiendo en la vida, pero realmente tú me abriste el maravilloso mundo de la PNL y con una formación súper potente. Además, de verdad que en unos meses a mí me cambió la vida, porque yo quería Lo sé. trabajar con las personas y encontré la metodología que de verdad me da satisfacción día a día, o sea, con cada Y persona con la además, que... el yo no, te dio un norte y una fuerza brutal, porque sé que los comienzos, cuando uno hace Sí. transiciones y se mete en este mundo, no son fáciles. Y entonces hay que estar como muy determinado y verlo muy claro que los obstáculos son invitación a saltarlos, no son otra cosa. Bueno, yo Es decir, cogí, analicé mi entorno directamente en el que estaba en ese momento y dije, a ver, ¿por dónde comienzo? Pero eso me lo hizo ver también la PNL, ¿eh? Es decir, porque claro, yo mi objetivo es adolescente, bueno, tengo una marca al final también, José Luis, que es Vivero de Estrellas para los sí, adolescentes. sí, sí, vivero Pero de es que, estrellas. pero Eh, fíjate que yo tengo esa marca con la que trabajo de una manera muy concreta, ¿no? Para adolescentes, pero como empecé, yo empecé viendo mi entorno y se estaban en los entornos. Y eso nos lo abre la PNL. claro, Y claro. además, ¿en qué acciones estaba yo realizando día a día para poder encaminarme al mundo al que yo me quería dedicar en ese momento, Mm, que era el acompañamiento? Eso me lo abrió la PNL. Las capacidades, reconocer mis capacidades, mis talentos, mi forma particular de comunicarme con el mundo, eso me lo abrió la PNL. También el detectar mis limitaciones o mis barreras, aquellas cosas que yo me había creído y que me estaban haciendo, dificultando mi proyecto de vida. También me lo abrió la PNL. Me abrió al mundo de los valores, valores, ¿cuáles eran mis valores? ¿Cuáles eran mis cimientos de vida? Si mis cimientos de vida, si no los tengo reconocidos, ¿cómo voy a caminar? También me lo abrió la PNL. Bueno, me lo abriste tú con eh, la metodología. Fue Robert Dills, al final fue Robert Dills. ¿eh? Y al final me identifiqué, la identidad que es Pero sabes, esencial, ese trabajo esencial. de Robert Dills está basado en un trabajo anterior de Gregory Bateson, que era un Ajá, antropólogo que había ajá, escrito un libro, se llamaba Pasos hacia una ecología de la mente, que te recomiendo si te lo encuentras por ahí, te lo leas, y, ajá. y- y- y fue tan alucinante para Bandler y Grinder que luego cuando lo descubrió como alumno suyo Robert Dills, él hizo este refrito con el que trabajamos todos ahora. Pero bueno, el mérito original es de este hombre, de este antropólogo. Aunque Robert Dills le dio un enfoque y añadió muchas cosas. Y ahora sí, Pues tenemos que terminar. yo te agradezco a ti, José Luis. Olga, muchas gracias. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad Que también estés muy bien. y Y seguiremos hablando. nos vemos, y Nos seguimos charlando, encontramos. ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Chao, chao. Encantada. Mua. Chao. Chao, chao, chao.